Em, ya, entonces, primero, antes de comenzar, debo agradecer a la Fundación Puerto Ideas de traerme por acá, eh, porque en realidad lo que ocurre aquí es bien único y ojalá que que esta iniciativa se pueda mantener en el tiempo, porque es bien inusual lo que ocurre acá, digamos, durante 4 días. Y lo otro es que quiero recordar a alguien que estuvo asociado a esta fundación por mucho tiempo, que es Pablo Chuminato. Nos conocimos en la Universidad de Chile en 1994 y hicimos una gran amistad y desgraciadamente murió intempestivamente en marzo de este año y hay que recordar a Pablo. Bueno, yo soy Juan Carlos Letelier, soy del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y yo voy a hablar de algo extraño, que esto en realidad extendía que como un detalle tecnológico, pero que yo voy a rescatar ciertos aspectos que yo creo que todos tienen que conocer. Y esto nada más nos va a ligar a lo que dijo Leonor Varela ayer en la noche en la inauguración de Puerto de Ideas, porque esta realidad extendida se puede servir para construir lo que ahí se mencionó, lo voy a mencionar después con más calma. Eh, ya, y lo otro, yo ya no hago clase, yo hago performance, entonces en ese sentido soy atípico, yo acepto preguntas en medio de la conferencia. Al final va a haber tiempo, aquí vamos a estar 45 minutos, yo voy a hablar como 30 minutos y 15 minutos de preguntas, pero yo acepto que en la mitad si alguien levanta la mano y dice, tengo una pregunta, usted no, ya, y ahí yo me reservo el derecho que responderla o le digo, no, eso lo respondo más tarde. ¿Estamos todos de acuerdo? Así que me pueden hacer preguntas, porque algunas veces las preguntas del público reflejan un entendimiento que hay que tocar inmediatamente. ¿Listo? Vamos. Ah, yo tengo el control. Vamos, vamos. Ya, primero, algo que quieran que es importante que todos entendamos es que nosotros estamos viviendo en una revolución tecnológica de una magnitud gigantesca y nosotros como que nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque nosotros no producimos esa tecnología. Para que se den cuenta, aquí tengo el chip que está detrás de los computadores que hacen la inteligencia artificial. Ese chip se llama NVIDIA Grace y tiene, aunque les parezca increíble, tiene 200, parece increíble, 200.000 millones de transistores. Y los transistores son como la válvula elemental de la tecnología digital. Para darse cuenta cómo ha cambiado el mundo, en 1970, cuando salió la primera CPU, estas dos son CPU, la primera CPU que se llamaba Intel 4004, hace 55 años, en 1970, tenía 2.300 transistores. Y hemos pasado a 200.000 millones de transistores. Ese cambio tecnológico total es fundamental. Nosotros somos, no, no, toda América Latina somos incapaces de producir 1 milímetro cuadrado de eso. Eh, nos- nosotros creemos que eso viene dado, así digamos que pasan las cosas, pero esto refleja un cambio tecnológico que posibilita que todos nosotros ahora tengamos en nuestros bolsillos aparatos con una increíble calidad de procesamiento y además una increíble calidad en lo óptico. O sea, las pantallas que tienen nuestros celulares eran inimaginables hace 30 años, pero inimaginables. ¿Ya? Entonces, nosotros vivimos en esta revolución tecnológica y eso es súper importante tenerlo claro. Otra cosa que también vivimos en una revolución de lo que se llama software, o sea, del arte de programar computadores. Aquí tengo una lista de los programas de computación desde 1955, los principales que se llaman Lisp, Fortran, COBOL, PL1, C, Ada, Pascal, C++, y después hay otros más, pero
la existencia de estos programas de computadores y de estos ambientes de computación nos permiten dominar la complejidad técnica que implica tener electrónica que tiene no 2.000 transistores, sino que 200.000 millones de transistores. ¿Ya? Eh, entonces, y el software, escribir programas de computación es un arte y es muy complicado y además muy caro porque se requiere un ejército de programadores que escriban el software. Por eso, si ustedes son adolescentes o niños o padres, ustedes, si su hijo adolescente dice, oye papá y mamá, no sé qué voy a hacer con su vida, ustedes no se preocupen, dice, al tiro, anda a estudiar computación. Con eso al menos le garantizo que va a poder mantener dignamente una familia y otro es que va a poder participar de proyectos muy interesantes si es bueno escribiendo software. Entonces, detalle, entonces han habido estas dos revoluciones, una revolución en los chips que están dentro de los computadores y otra revolución en el software, en los programas, que ustedes no se lo pueden imaginar lo complicado que es escribir uno de esos programas, en los programas que administran estos chips. Y curiosamente le hago notar hay algo raro que eh, sobre todo en la producción de programas es un fenómeno netamente norteamericano. Los norteamericanos se han convertido, por alguna razón que sería interesante estudiarla algún día, ellos definen hacia dónde va la sociedad en el tipo de software, o sea, de programas que se escriben y cómo se escriben, y de hecho todos los sistemas operativos, o sea, todos los programas que hacen andar computadores que ustedes conocen, tres, Windows, Mac OS, que es el que usa los computadores Apple, y Linux, esos tres son generados en Estados Unidos conceptualmente. Después coopera mucha gente, pero es notable que no haya ningún sistema operativo europeo, ruso, chino, nada, japonés, no, todo es norteamericano. También ha habido un cambio tecnológico en la interfaz de los computadores. Aunque ustedes no lo crean, en 1960, esa a la izquierda es la interfase que tenía un computador de esa época. No había pantallas de televisión, sino que había un teletipo que era como una máquina de escribir con hormonas, por así decirlo. Y en esa máquina de escribir uno escribía los comandos al computador y el computador respondía tipeando en una hoja de papel sus respuestas. No había en gráficos, no había nada de eso. ¿Ya? Ya para 1975 habían unos terminales de caracteres que se llamaban, aquí tenemos el típico VT100, que es mejor que el teletipo, ya es más elegante, no suena tanto, el teletipo era un sonido clac, 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 clac. No se podía estar en la pieza de al lado del teletipo. Y después, ya hacia mitad de los 90, tenemos pantallas a colores con una resolución mucho más grande. Y en 2025 tenemos esta superficie de pantalla, esto, ¿quién podría imaginar? Yo nunca me imaginé que iba a poder tener esta pantalla ya con un display. Esos son los cambios, que finalmente todo es hardware y software que alguien hace y alguien escribe, ¿ya? Bueno, y hoy día tenemos un cambio tecnológico total. Ya nadie usa los displays que acabo de mostrar ahora. Si no es una pantalla plana con ultra resolución, ustedes se quejan. No, no, no. Y le dicen, jefe, cómpreme una pantalla mejor. Y ahora no, ni siquiera es plana, tiene que ser curva, ¿ya? Curva, ¿ya? Tiene que ser curva y 8K. Si no, no sirve, ¿ya? Entonces, nosotros estamos metidos en ese movimiento social, ¿no? Eh, y también, eso o sea, hay otro movimiento social, en ese sentido, otro movimiento intelectual que está dentro de los computadores, es cómo usar las pantallas gráficas, porque estas pantallas que son tan increíbles y que son increíbles, cómo hacer un gráfico, no es que ustedes le digan a la pantalla, o sea, en el programa de computación no existe la orden dibuje con Dorito. Ojalá existiese esa orden, es el programa.
programa, por favor, dibuja Condorito. No, 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 no. Si uno quiere dibujar a Condorito, uno tiene que dar la orden, dibuja el dedo gordo de Condorito. Después al lado dibuja, pone el otro dedito de Condorito. Después la tibia de Condorito. Después las plumitas de Condorito. Entonces, eh, y aquí está más o menos resumido esta idea de que yo tomo una imagen y la divido en pedacitos más chicos, y esos pedacitos más chicos sí que los computadores actuales entienden esas órdenes, y con eso yo puedo sintetizar cualquier forma, pero en hacer eso, uy, 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 que es complicado. Por eso le digo que es una matemática simple lo que hay detrás. No es la matemática más complicada del universo, no, 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 no para nada, ¿ya? Pero es una matemática simple, pero hacerla bien con un computador demanda atención a los detalles y por eso ustedes todavía pueden ganar mucho dinero si escriben un buen libro sobre algoritmos para computación gráfica, ¿ya? Que es fundamental, ¿ya? Porque una vez que tengo Condorito dibujado, ahora quiero animar a Condorito, así que se mueva Condorito y eso, uff, más programa, entonces más instrucciones que hay que inventarla y saber escribirla. Ahora alguien dijo muy temprano, pensó, pucha, una pantalla es muy elegante, una pantalla, ¿ya? ¿No? Una pantalla. A mí me gustaría tener digamos, que el computador se comunicara conmigo con una pantalla que estuviera en el ojo y que entonces se moviera conmigo y todo eso. Y ya en 1968, este señor en la Universidad de Harvard hace la primera tentativa de hacer que la salida del computador, los gráficos del computador, no estén en un computador, no estén en una pantalla de televisión, por así decirlo, sino que estén en algo que los pueda ver en el ojo, ¿ya? Y que eso se pueda sobreimponer a la realidad que existe afuera. Y ahí lo tienen, es un sistema basado en otra tecnología, no en la tecnología que usamos hoy día, ¿ya? Pero era muy complicado, pero 5 años más tarde o 7 años más tarde, esas ideas plasmaron en esto, que era lo que todos los aviones de piloto de combate, si usted tenía un buen avión de combate, ya, y quería impresionar a su mamá, tenían estos cascos que se llaman Head-Up Display, y que estos cascos le permiten al piloto ver ver hacia adelante en el avión, ve hacia adelante en el avión, acá ve hacia adelante en el avión y superimpuesto información del avión. Así cuánto combustible tiene, si tiene lleno o vacío el cenicero, todo ese tipo de cosas. Ya, cuántas balas le quedan, dónde está el enemigo. Toda esa información, en vez de estar abajo, estaba proyectada de una manera óptica en este head-up display, ¿ya? Y la primera parte que podríamos llamar ese un ejemplo de realidad extendida, porque yo veo una realidad, el piloto ve el cielo delante de él, pero entre medio, en una capa intermedia, le han dibujado datos que se refiere al estado del avión y al estado de los enemigos también, ¿ya? Todo esto era increíblemente caro hacerlo, ¿ya? O sea, si habían cosas caras eran esos cascos. Y hasta el día de hoy, variaciones de esto son como equipamiento estándar en los aviones de combate, ¿ya? Después alguien dijo, hacia 1990, nos estamos saltando muchos años, dado los avances que se habían producido en los chips, justamente los que expliqué en esta revolución de los semiconductores, alguien dijo, no, 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 que la solución que teníamos era mala, era muy engorrosa, entonces diseñaron lo que se llaman los primeros lentes de realidad virtual. Una compañía que se llamaba VPL desarrolló esos lentes con el nombre increíble de iPhone, ¿ya? Y esos lentes, pero lo que pasó, bueno, esos lentes fueron diseñados ya en el 89, se llamaban así, era un esfuerzo de esta compañía con la NASA. Y, pero aunque era ya un gran avance con lo que había antes, de todas maneras no era bueno porque tenían una imagen que era muy subóptima. Detrás de lo que ustedes ven es la imagen que ve el operador. Y con los estándares actuales, lo que ve atrás
está bueno para un juego de los Pokémon, estamos de acuerdo, pero no para el cohete a la luna. No sé si se dan cuenta, la antena y todo eso se ve bien elemental, ¿ya? Y la imagen era entonces pequeña, poca resolución espacial, poca resolución temporal. El precio de este sistema, $250,000. ¿Ya? Eh, esta compañía inventó la expresión realidad virtual. Pero esta compañía, y esto es interesante entenderlo, quebró. Que tenían esta increíble tecnología, quebró y perdieron toda la... ¿Saben por qué quebró? Porque no había un programa que la gente usara. O sea, esto estaba bueno para las ferias de tecnólogos y los nerds que querían verlo, pero no había ninguna aplicación real que la gente pudiera usar, ¿ya? Entonces, como nadie lo compraba, quebró, po, ¿ya? Eh, entonces eso, y eso nos tiene que hacer reflexionar porque eso algo tiene que ver con el estado actual del mundo en esto, ¿ya? Yo puedo tener una gran tecnología, pero si esa gran tecnología no la puedo plasmar en algo que la gente use realmente, voy a quebrar, ¿ya? Entonces, pero después de ese estado, en los últimos 20 años, si esto es 1990 hasta el 2000, digamos, ya en 2010 se desata la competencia para hacer lentes de realidad virtual, ya, que primero que no valgan $250,000, sino que sean mucho más baratos, que tengan mejor resolución espacial, mejor resolución temporal, todo que sea mejor. Y entonces, desde entonces hasta ahora, se ha producido, hay una avalancha de estos headsets, se llaman, ¿ya? Que se ponen en la cabeza y que se ponen esencialmente, no es lo mismo, ¿no? Son dos pantallas, no una, ¿ya? Pero es como poner el celular acá, pero son dos pantallas, no una, ¿ya? Tengo dos cámaras de televisión, eso, tener todo eso ha costado 20 años y hoy día ustedes pueden comprar esto, los que se venden usualmente y ustedes los ven acá en la feria, valen $1,000. Hay otros que tienen otra calidad, la calidad militar, que valen un poquito más. Bueno, y esto ha generado, con ello se ha generado estos ejemplos de realidad virtual que voy a mostrar el video y les voy a mostrar, van a entender cuál es la dificultad de generar una buena aplicación y eso nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, a ver si todo esto funciona. 1, 2, 3. Entonces, ven, aquí vienen a las dos personas con sus lentes. Esto es lo que es una... Y están armando como un helicóptero. Sí, 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 lo ven y lo juntan. Lo están pasando chancho. Miren, mueven el helicóptero. Sí, ya el helicóptero, ya lo separan el helicóptero. Pero le hago notar, primero, desarrollar el programa que hizo eso tiene que haber costado miles y miles de dólares. Ese minuto de... ¿Ya? Pero un ingeniero japonés habría obtenido el mismo resultado con el helicóptero hecho en Plumavit, ¿me explico? Y pintadito, y si tú lo querías acá, lo aproxima y lo muestra. Entonces, eso se ve espectacular, pero es falsamente espectacular. ¿Me entienden? El ingeniero japonés no tiene, no tiene eso. Si yo quiero aproximar dos pedacitos de un modelo, lo hago en Plumavit, el modelito, ¿ya? No. Entonces, pero muchas aplicaciones son así en la actualidad, estamos muchos de eso, ¿eh? El perro protesta también, ¿ya? ¿Entienden esto, ya? Ya, esta es una aplicación bastante más moderna ya con lo que hay. Esta es una aplicación en arquitectura. Y esto no me quedó bien seleccionado, pero... Entonces, tomo esto. Y aquí, miren lo que va a pasar. Esto ya es una aplicación real de realidad extendida. Entonces, aquí esto es una bodega en lo cual solo se han construido los pilares y todo lo que se ve, todo esto es dibujado por el computador en el display. ¿Ya? Y yo lo vengo y lo pongo. Entonces, el arquitecto dice, ¿qué pasa? ¿Dónde están todas las cañerías de agua? Y entonces, y giro la cabeza y veo las nuevas cañerías de agua. Todo eso es sintetizado instante a instante
para ver esto, siendo que lo único que hay son los pilares. Entonces, lo único que hay es eso, pero él le puede sobreimponer esa parte por eso se llama realidad extendida o realidad aumentada. Entonces, ese es un excelente uso de la realidad, ¿ya? Y eso realmente sirve a un arquitecto. ¿Ya? Ya, otro problema, para que sepan, es que si ustedes usan estos lentes de realidad virtual por un tiempo, porque una cosa es usarlo por 2 minutos para pasarlo bien y hacer, oye, que el helicóptero, la colita del helicóptero, pongo el helicóptero. Vayan ustedes a usar un lente de realidad virtual en una aplicación real de 15 minutos. A los 15 minutos lo único que ustedes van a querer hacer es vomitar. ¿Ya? Porque se produce un desajuste en el flujo, lo que se llama flujo digamos, entre la señal de los ojos y el órgano del equilibrio que tenemos. Entonces, que eso usualmente nosotros cada vez que yo me muevo, me muevo, todos me ven moverme, ustedes no lo saben porque no se lo explicó la señorita de biología en el colegio, pero cuando ustedes se mueven, adentro tienen un órgano sensorial que se llama el laberinto, y en ese laberinto hay sensores, digamos, de aceleración que están muy activos y que además son los sensores más antiguos en los vertebrados, o sea, están en la base de los vertebrados. Entonces, son muy importantes para el sistema nervioso de los vertebrados. Entonces, yo lo excito, giro, y estos detectan la aceleración y al mismo tiempo detectan cuánto es el flujo óptico. Entonces, el sistema nervioso espera una cierta concordancia entre qué es lo que yo veo moverse y la actividad del sistema vestibular. Pero cuando me pongo un casco de realidad virtual pasa algo terrible. Yo estoy totalmente quieto y el mundo se mueve y no tengo actividad vestibular. Entonces las pobres neuronas del cerebro dicen, oye, aquí hay una cuestión súper rara. Veo que el mundo se está moviendo y no hay actividad vestibular. Y ese desajuste produce el sentimiento de querer vomitar y sentirse mal, los mareos, ¿ya? Y ese es un problema que poco a poco se ha ido resolviendo, pero no es así no va, ¿ya? Y esto es para aplicaciones que demandan varios minutos con estos lentes de realidad extendida, ¿ya? Entonces el problema es serio, pero tiene solución, ¿ya? Ahora, hay ejemplos que los voy a mostrar de realidad extendida que son triviales porque no dependen de tener lentes. Por ejemplo, hace años, tenía una excelente alumna de doctorado, era de maestría, y que cuando yo estaba hablando con ella, decía, era excelente alumna, decía, profesor, espere, ¿qué pasa, Lucy? No, es que aquí hay un Pokémon en la sala, entonces tengo que encontrar el Pokémon, ya yo voy a hablar con usted. Yo no tenía idea de lo que hablaba, pero es lo que ustedes saben, el Pokémon y que aparece en eso, entonces ese es un ejemplo de realidad extendida, o sea, que una alumna encuentre en la sala donde estamos hablando que hay una entidad que se llama Pokémon, que está ahí y que hay que ver y capturarla, es un ejemplo hiper sofisticado de realidad extendida, que no necesito los lentes de ultra lentes, sino que necesito el celular nomás, ¿ya? Entonces ese también tiene que tener en cuenta, ya que ese es un ejemplo de realidad extendida, y que el negocio que movió esto, y que todavía creo que todavía existe, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, esto debe haber movido miles de millones de dólares, ¿ya? Como negocio, como juego y todo, ¿ya? También hay ejemplos clásicos, lo voy a ver porque esta realidad extendida, cuando ustedes van en la actualidad, yo ya no lo aguanto, esto ya no, voy a un restaurante chileno y no tienen menú, po. Me dicen, no, pues está el código QR. Y yo le digo, pero no tiene un menú en papel. No, pues el QR con el teléfono. Yo lo hago yo, señor, usted parece que no es muy joven. Entonces, yo se lo entiendo, ¿ya? Y últimamente esto me pasa porque antes yo tomaba el bus, solo me moví y, y nadie me ofrecía el asiento, pero ahora no solo que me lo ofrecen siempre, sino que ya la semana pasada pasó algo increíble. Alguien del otro lado del bus dijo, señor, aquí le tengo un asiento, ¿ya? Entonces, se nota que soy viejito, entonces la persona ofrecía explicarme esto a mí, ¿ya? Entonces, ahí tengo un ejemplo de cómo ese, ese código apunta a información computacional. ¿Van a ver por qué lo menciono esto acá? Y ese es un ejemplo de realidad extendida, microscópica, pero interesante, ¿ya? Ahora,
Unos ejemplos un poquito más interesantes son lo que se usa en las empresas mineras, sobre todo en Chile ya esto es bastante usado, de que la persona tiene un tablet, mira un motor y hay un programa de inteligencia, o sea, un programa de realidad extendida y detecta dónde están las bujías, le dice a la persona cómo hay que cambiar la bujía, qué son las piezas, y eso es un ejemplo trivial de realidad extendida, ¿ya? Que es un manual de mantenimiento súper cómodo. Pero estos últimos ejemplos no producen la sensación de inmersión. Yo lo que quiero, la realidad extendida y la verdadera realidad extendida, es que yo estoy inmerso, ¿ya? Inmerso en un universo. No que tengo como una lupa nomás que me dan más información, ¿ya? Entonces, para estar inmerso, yo tengo que ser el actor principal del universo en que voy a jugar, y eso algunas veces parece que es así, y no es así. Mira, les voy a mostrar un ejemplo. Esto es un premio de este año de los juegos. Hay dos Transformers que se pegan y hay un pobre humano que está ahí. Ya, lo- lo voy a ver de nuevo, a ver, me gustó esto. Entonces, por ahí aparece un pobre humano, ahí tiene un humano y ahí están los Transformers pero aquí el punto de vista no es el punto de vista del humano, entonces no hay inmersión, es como que hubiera un periodista filmando la realidad, ¿ya? Entonces, el efecto es muy interesante, pero no produce inmersión. Ya empezamos a hablar más de inmersión, observen cuando tenemos acá a alguien que está arreglando una máquina, tiene un par de lentes de realidad virtual puesto y la información de cómo arreglar la máquina está orientada ya en distintas pantallas que aparecen con órdenes. Ya esto me produce una inmersión que da para piensa, no solo tengo un tablet en la mano, sino que miro y sobre los objetos aparece una lámina de datos entre yo y el objeto. Y esto produce, entonces, esta idea llevada al colmo, produce simuladores de auto de Fórmula Uno que este es un gran negocio, y ahí tenemos una persona haciendo una simulación de auto, pero tampoco es bueno porque para tener verdadera sensación de inmersión nos sirven en realidad, no lo producen también la gran mayoría de los lentes de realidad virtual que uno puede comprar, mm, patinan. Si uno quiere un verdadero, sí, perfecto, ya. Después ver, perfecto, porque mira, aquí para allá vamos, ¿ya? Ella dice que en minería se usan modelos inmersivos, pero que los choferes, sobre todo los choferes de edad, fracasan en el uso de eso porque el modelo no es tan perfecto en su grado de inmersión. Yo ahora te voy a mostrar qué es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, primero hay que tener unos lentes de mayor, los lentes que están ahí, que son la serie Vario, es una compañía finlandesa. Yo no tengo ni una afiliación con nadie, ¿eh? Perfecto, ¿ya? Pero varios tienen increíble detalle, resolución, una resolución igual a la que yo tengo en la fobia. O sea, muy alto grado de resolución. Además, o sea, miden la posición del ojo en el eje horizontal y vertical. Tengo un radar al frente, tengo otra información, tengo dos cámaras que miran el frente, pero tengo un radar que me dice a qué distancia están los objetos. Tiene un audio espectacular y lo otro es que ese lente sabe en qué posición de la pieza está. O sea, si yo tengo un lente aquí en esta posición o lo pongo acá, él sabe en qué posición está. Eso es un gran... Tengo que poner una electrónica alrededor, pero eso es una gran gracia, ¿ya? Entonces, estos son los... Y con esto, entonces, por ejemplo, acá en Chile, DTS, que es una subsidiaria de la FACH,
está generando un simulador para el nuevo avión Pillan 2 basado con lentes varios. Y aquí ustedes ven lo que yo llamo aquí a la izquierda, ahí está la visión del usuario, del que tiene el casco de realidad virtual, y aquí está lo que yo llamo la visión del periodista. El periodista que está ahí viendo, entonces, el periodista ve esto y el usuario ve eso. Y le hago notar que aquí esto es lo increíble de todo esto, para producir es que primero, bueno, el fondo, donde está el cielo, eso es generado por el computador segundo, o sea, 100 veces por segundo, ¿ya? Pero la parte física del avión, la parte como de lo que se llama la carlinga, no es generada. No es generada por el avión, o sea, por el programa, sino que es físico. Entonces aquí tenemos una cosa muy bonita que es la unión de lo virtual y lo concreto, sin costura, y vamos a ver la gracia. Entonces, este es un ejemplo, vamos a ver cómo produzco el grado de inmersión, ¿ya? Pasa lo siguiente. En muchos ejemplos de realidad virtual, aquí tienen un ejemplo de realidad virtual en cirugía, aquí está aquí está la visión del sujeto, pero él no ve su mano, no ve su mano. Para hacerlo todo más simple, él ve una representación de la mano y del instrumento que son artificiales, porque la persona tiene que jugar, por así decirlo, con estos instrumentos que le explican al computador dónde tiene la mano, ¿ya? Y eso no genera inmersión real. Al tener eso ya no es inmersión. Pero aquí está la solución, esto para el que quiera hacerlo esto, aquí desarrollar esto es increíblemente complicado. Esto es la visión del usuario que ve una carlinga de avión con algo que aparentemente es su mano, vamos a ver que no es su mano, y aquí están los instrumentos, y aquí está la visión del periodista, el que ve la tercera persona, y aquí está la persona actuando sobre una interfase con estos símbolos QR que le dicen al software, al programa de computación, insertar aquí en la imagen los datos del programa de computador que dicen en este caso cuál es la altura o orientación del avión, y esta mano no es la mano, sino que es una representación real de la mano insertada en el programa, algo hiper complicado. ¿Cuál es la ventaja de todo esto para generar inversión? Es que cuando la persona físicamente actúa en un switch, ella está actuando en el switch real, pero eso es trasladado a la imagen virtual. Esta cosa que MEA no se entiende es complicadísima de hacer, ¿ya? Y ahí es donde está la plata, y si ustedes quieren ganar mucho dinero, resuelvan ese problema, ¿ya? Y lo otro, un simulador bien hecho, no es solo el lente, el casco de realidad virtual, sino que un sistema. Observen al fondo, tengo la persona con el simulador, tengo dos instructores, tres pantallas de televisión, un rack de computadores, es una cosa bastante elaborada, ¿ya? No es solo un lente, ¿ya? Para lograr la verdadera inmersión. No. En Chile, gente que hace esto es la DTS, el Fashion Air, que hace ese simulador, MEDS, que hace simuladores quirúrgicos en este estilo de cosas. Hay un laboratorio en la Universidad de Chile que se llama de realidad extendida por el profesor Víctor Franz Silver, que se llama XR Lab, Laboratorio de Realidad Extendida. Y hay varias compañías de la minería, como el Centro de Entrenamiento de la Industria de la Minería, que ellos tienen este tipo de simuladores, pero este tipo de simuladores no son de realidad extendida, son simuladores operacionales nomás, no generan inmersión, porque generar inmersión es súper complicado y súper caro, ¿ya? Pero el que lo haga bien, oh, ¿ya? Y todo esto es medio secreto, porque todo esto son recetas de la abuelita en el tiempo de software, por así decirlo, no es llegar y hacerlo, ¿ya? Pero con esto quiero terminar esto, es que estas ideas que parecen nuevas no son nuevas. Y aquí les muestro un casco de realidad distorsionada, podría llamarse, de 1950. Este personaje tiene un casco que no tiene electrónica, solo tiene óptica, y lo que hizo esta persona cambiaba arriba por abajo. Entonces lo que él ve es el mundo rotado, ¿ya? El mundo rotado. Entonces, si ustedes ven el mundo rotado, les va a pasar esto,
que cuando lo saludan, la persona le da la mano por debajo y usted cuando lo ven para arriba, le dan la mano por arriba, ¿ya? Pero si ustedes ponen estos rotados, obviamente que les va a ir mal en la vida, momentáneamente, varias cosas van a pasar. Primero la gente lo va a mirar raro en la calle, ¿ya? Y tiene que andar con un chaperón, porque si los primeros días ustedes van a chocar y les puede pasar, no pueden cruzar la calle con esto, se van a matar y los van a matar. Pero lo increíble es que después de un cierto tiempo la gente se acostumbra y ve normalmente. Estos son experimentos clásicos de la biología que fueron hechos la primera vez en 1920 y la segunda vez en 1959. No han sido repetidos más, pero son muy entretenidos y muy profundos. Porque observen que lo que pasa, este señor ya se había acostumbrado a que con los lentes que invertía en la imagen, él ya funcionaba perfecto. Pero cuando se saca los lentes y le piden andar en bicicleta, no puede andar en bicicleta. Porque el sistema nervioso se acostumbró, entonces cambió sus correlaciones internas. Y esto nos lleva al siguiente punto, que con estas máquinas se puede hacer lo que se mencionó ayer en la charla inaugural con la hija de Francisco Varela, Leonor Varela, que es la creación de correlaciones sensomotoras. O sea, yo me puedo hacer con los lentes nuevos, esto Francisco Varela, el que le pusieron el nombre a esta sala, habría salivado como perro de Pavlov, conociéndolo. ¿Qué pasa si yo solo veo en rojo? Porque yo puedo hacer que en el lente solo tenga color rojo. ¿Veo todos los colores? Y aparentemente la solución es sí, pero tengo que tener el lente varios días. ¿Qué pasa si invierto la imagen? Bueno, eso ya se sabe. Si invierto la imagen, puedo comportarme normalmente. Pero cuando me saco el lente, voy a ver todo al revés por un rato. Y me voy a acostumbrar. Pero la próxima vez cuando me ponga el lente, me voy a acostumbrar de nuevo, pero más rápido. Y después entonces podría ser que al final bastaría con que me mostraran el lente y yo sabría decir, me mostraron el lente y ya sé lo que tengo que hacer y me podría haber acostumbrado como en un segundo, podría hacer la transición. ¿Qué pasa si retardo la imagen unos milisegundos? Entre lo que yo veo y lo que me muestran, la retardo un poco. Eso lo puedo hacer con la tecnología actual, no con la tecnología de los 60. Entonces, ¿qué pasa si la imagen está retardada? ¿Ya? ¿Qué pasa si puedo mezclar modalidades sensoriales, mezclar audio con imagen? ¿Qué pasa si el audio que yo veo me modifica la imagen? ¿Ya? Esto también se ha tratado. Entonces, como pueden ver ustedes, un buen lente de realidad extendida o virtual impulsa el sueño científico de Francisco Varela de hacer una epistemología experimental de qué es lo que pasa cuando yo cambio el mundo y yo me comporto en ese mundo de una forma distinta. ¿Ya? Entonces, es por eso estos lentes son tan importantes para hacer investigación básica en neurociencia. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Esto es el gran resumen. Bueno, primero uno se puede hacer con estos lentes interesantes preguntas de realidad, interesantes preguntas de epistemología, qué es lo que es la ciencia, qué es lo que es la realidad. Sirve, sin lugar a dudas, para entrenar pilotos, choferes, operarios de aerogeneradores, cirujanos. Sirve para eso, ¿ya? Pero también con esta idea de fusionar datos, en la actualidad esto ya se usa no para entrenar, sino que en cirugía muy complicada, ahí tienen un cirujano que hay fusión de los datos, el cirujano ve, él está parado y ve la incisión que está haciendo, pero tiene al frente toda la información de rayo X y de resonancia del paciente con un modelo, por ejemplo, con un modelo proyectado de la columna vertebral sobre la incisión que le está haciendo. Entonces esto permite hacer cirugía de hiperprecisión y, bueno, esto se llaman sistemas de posicionamiento quirúrgico. Si ustedes no saben qué hacer, hagan esto, porque esto sí que es interesante, ¿ya? Y sirve para otras cosas y el próximo año les podré explicar cómo sirven los lentes de realidad extendida para el metaverso. Muchas gracias. Ya, no sé si hay tiempo para preguntas. Sí, tenemos tiempo para unas 3 preguntas. Ya, bueno, yo ¿Está quiero bien? responderle a la señorita. ¿Quiere- Ella se hacía la pregunta que Ah, los operadores mineros como que no funcionaban muy bien los entrenados en estos simuladores. Y es porque los simuladores que no tienen bien desarrollado el aspecto de inmersión no van a funcionar, ¿ya? Y para generar la inmersión, los switch, cuando yo opero el switch,
Yo tengo que, cuando yo hago clac, yo tengo que tener el sentimiento físico que estoy haciendo clac. Yo tengo que operar eso, ¿me explico? No una representación digital de eso. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, ese es un problema y todo lo que podría llamar el script visual tiene que ser muy preciso. Por eso es tan complicado hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Sí? Muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una pregunta respecto a si todas estas nuevas tecnologías, obviamente también hay dificultades, por supuesto, y quizás podemos hablar de las dificultades, pero si estas nuevas tecnologías de realidad extendida pueden ser aplicadas también en investigación de comportamiento de otros organismos. Por ejemplo, no sé, en laboratorio, si de alguna forma tú crees que se pueden hacer esos experimentos y por otra parte, porque también está la dificultad de no saber qué están viendo los otros Claro, organismos, pero no sé, claro. ¿qué O piensas sea, de pues eso? yo no sabría hacer cómo ve el mundo un ratón, pero yo podría fabricar un sistema para ver el mundo como un ratón, digamos. Yo podría, eso lo podría más o menos ver, pero no sería realmente eso porque yo desconozco, se desconoce cuál es la fisiología visual del ratón, ¿ya? Pero, eh, o sea, con esto yo puedo hacer me puedo hacer cualquier pregunta de cómo, dado un cierto universo, yo lo puedo transformar con distintas reglas. Eso sí que lo puedo hacer. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, ¿sí? Hola, buenas. Yo quería saber si hay alguna forma de, además de solamente engañar al sentido visual, se pudiera engañar al auditivo, al olfato y al tacto, se podría engañar completamente al cerebro para que haya alguna forma de realidad completa y que no sea solamente yo veo y cambio el switch, pero no tengo una reacción física. Pero si se logra de alguna forma que la mano y todo lo que el nervio Mm. se pudiera sentir, ahí se podría eliminar la fatiga que provoca el uso de mucho tiempo de una realidad virtual. Mira, excelente pregunta. Primero una pregunta histórica que lleva como 400 años, que se lo hicieron las personas en el Descartes, se lo hizo. ¿Qué pasaba si yo tengo un cerebro en un baño y lo tengo conectado con los nervios sensorios y motores al mundo externo con polea? Él lo hacía con polea. Entonces el cerebro no sabe que tiene polea y él, entonces en cierta manera, todas las realidades, él se hace esa pregunta y llega a la conclusión que el cerebro no distingue entre una realidad real y una realidad virtual. En cierta manera, para las neuronas todas las realidades son virtuales. ¿Te gustó? Porque son todas artificiales en cierta manera, son todas equivalentes. Entonces, pero tú podrías primero fusionar sentido, y yo es lo que expliqué ahí, fusionar la audición con lo visual. Pero sabiendo más, podríais simular las cosas táctiles, ¿ya? El problema es cómo simular las cosas táctiles sin que sea invasivo. Porque si yo quiero simular eso, tengo que meterte a los nervios y hacer cirugía. Eso es invasivo. En cambio, con esto no tengo nada invasivo. Pero esperemos 50 años y tal vez tú mismo vayas a encontrar la solución de hacerlo. Ya, gracias. ¿Alguna última pregunta? Ya. Está bien. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les vaya bien.